La estafa de la policía en México. Psh. Bienvenidos a su podcast La Estafa. El día de hoy vamos a hablar de la policía mexicana. Hablar de la policía nos tomaría muchísimo tiempo. Sin embargo, les voy a dar un panorama general de por qué la policía, la justicia en México, desafortunadamente, en su mayoría está podrida. Vamos a comenzar de abajo para arriba en cuanto a los niveles de la policía. Vamos a comenzar con la policía que tendría que cuidar a los ciudadanos. Aquí vamos a meter a toda la policía que convive con los ciudadanos. Tránsito, estatales. Aproximadamente el 90% de la policía, fíjense nada más, 90% de la policía tiene analfabetismo funcional. ¿Qué es el analfabetismo funcional? O sea que el 90% de los policías carece de conocimientos básicos para leer, escribir y sobre todo, y lo más importante, comunicarse en la vida cotidiana. O sea que estamos hablando de que el 90% de la policía que imparte justicia, que convive con los ciudadanos, carece de los conocimientos básicos para poder conversar, para poder comunicarse. Y yo sé que ustedes que están viendo este video lo han notado, cómo hay policías que hablan de una forma paupérrima, de una forma muy pobre, y no me refiero a dinero, obviamente, me refiero a un léxico muy, muy pobre. El tono de voz, la forma de hablar, de interactuar, de dirigirse a una persona, a un ciudadano, es muy pobre. A muchos ni siquiera les entiendes lo que quieren decir. A muchos les cuesta trabajo formular una oración. Les cuesta trabajo pronunciar palabras, dirigirse a la gente. Ahora imagínense esa policía sin conocimientos legales, sin conocimientos judiciales. Por eso, cuando un policía muchas veces está dirigiendo a un ciudadano, no hay una sana comunicación. Ustedes lo han visto, cómo hay policías que hablan bien barrio, que no saben expresarse, no saben dirigirse a la gente. Y eso pasa porque en las academias pues agarran lo que llegue. Los exámenes de la policía son realmente muy pobres. ¿Qué dice el artículo tercero, señor? Son las encargadas de tránsito con las que debo ir a Corralón, a donde tú me quieras llevar. Mientras no te tengo que... ¿Y hasta abajo qué dice en el párrafo? Circular. Que no sepa, por que eso. se quiera hacer las cosas que sí lo sabe. Por eso, señor, me permite circular, por favor. Cuando usted sepa, entonces hable, porque no nada más es por hablar y decir, exactamente. Esto, el otro. No es cierto, señor, está por mal. Eso. Yo como digo una cosa digo otra, porque es como todo, pues hay cosas que ni qué tengo, no tengo razón. Si muestras mi rostro, voy a hacerte una denuncia. ¿Por qué? Porque yo antes de ser servidor público soy una persona también como tú, ¿sale? Y donde me afecte psicológicamente y moralmente, bueno, ya te das amigo, ¿vale? Mira, correcto, oficial. ¿Vale? Los buenos son más. Cobrando perro. Cobrando perro. Oficial, ¿Qué hice? ya en tu punto. ¿Qué hice? En tu punto. Hay muy pocos policías preparados. El 10% de la policía está más o menos decentemente preparada. Yo lo he visto, por ejemplo, afortunadamente vivo en Ciudad de México. Los de tránsito en Ciudad de México y los policías que andan así en las calles, hay unos que hablan medios ñeros, pero se les entiende, se saben expresar. La verdad es que en Ciudad de México están los más decentes, porque yo he ido al Estado de México, he ido a otros estados y la policía no se les entiende absolutamente nada. Y en nada tiene que ver el acento. Eso no tiene nada que ver. Simplemente no se saben expresar. Ustedes lo saben. Hay memes, hay sátiras en televisión. El Adrián Uribe, cómo la ha hecho de policía. Es una sátira de cómo se expresan los policías. Oríllese a la orilla, esos tonos. De milanesa mejor, pero de res, no de pollo. Con una feria corta pero rifadora y me invita a la mía también. Y es muy triste, porque ¿qué quiere decir eso? Que tenemos policía, hablando en general, analfabeta. Policía sin conocimientos. Por ejemplo, los de tránsito, ¿no? Cuando te detienen, al menos en Ciudad de México medio se les entiende y como que tienen más conocimiento. Pero en los estados, o en la gran mayoría de estados, te detiene un policía, no te sabe decir ni qué artículo, no tiene los conocimientos, no es una persona preparada, no se sabe comunicar. Por eso hay tantos memes sobre cómo se comunican los policías. Por eso, joven, por eso, joven. En la oreja. Por eso. Por eso. Por eso.
Y es por la falta de preparación. Aunque digan que los van preparando, que después les dan la preparatoria, etcétera, etcétera, la verdad es que les falta mucho para tener conocimientos básicos, para poder tratar con ciudadanos, para entablar comunicación. Segundo punto, la corrupción. Más o menos un 80-85% de la policía es corrupta. Si no es que más porcentaje, ¿eh? Policías que han recibido mordidas, policías que desafortunadamente le tienen que entregar cuentas, moches a sus jefes. Y ya vamos a ir subiendo. Entonces, esa policía que convive diariamente con los ciudadanos de las diferentes instituciones y categorías de policías, la mayoría ha caído en corrupción más de una vez. Es más, es el pan de cada día. Dime. La corrupción abarca todos los niveles, sobre todo porque hasta los jefes piden moches. Fíjense, después de la policía sigue el Ministerio Público. Ustedes saben, MPs, cuánta corrupción hay en los ministerios públicos. Cuántos delincuentes, ya se la saben, llegan con el Ministerio Público, dan una lana y los dejan ir. Cuántos llegan con el Ministerio Público, dan una lana para que les suban delitos o les bajen delitos. ¿Cuántos de los ministerios públicos están coludidos con la policía para que les estén llevando gente inocente para estarles sacando dinero, para llenar cifras de que están haciendo su trabajo? Entonces, policía corrupta, ministerios públicos corruptos. Y yo sé que van a decir, no todos, pues no todos, pero sí un 90%. Un 90%. Después de los ministerios públicos siguen las fiscalías. No, hombre, las fiscalías tienen una fama de meter gente inocente a la cárcel. Cañona. Fabrican delitos, mandan a levantar a gente inocente en las calles. Y en las mismas fiscalías les fabrican carpetas. Es más, ustedes vean en las noticias, vean los vecinos, vean con gente conocida. Cuando lleguen a inculpar a alguien, ¿saben cuál es el principal delito? Que con eso ustedes se van a dar cuenta que les van a fabricar más y más delitos. El famoso daños a la salud. Cuando alguien llega a una fiscalía y dice, aquí, a ver, viene por daños a la salud. Uy, prepárense porque le van a meter una de delitos que no hicieron, de a madres. Entonces las fiscalías, hoy por hoy, es la parte del gobierno que más inocentes mete a la cárcel por fabricación de denuncias falsas. Y es una tristeza. ¿Por qué? Porque es más fácil meter a gente inocente que hacer investigaciones para desmantelar cárteles, para desmantelar bandas delictivas, para desmantelar bandas donde están políticos involucrados, policías, mafia. ¿Ustedes creen que eso van a hacer las fiscalías? Pues no. Es más fácil ir por inocentes, agarrarlos cuando van al Oxxo, subirlos a la patrulla, meterlos por daños a la salud y adentro les fabrican más delitos. Y otra vez, no todas las fiscalías, nada más el 90%. El otro 10% hace su chamba. Y por último, que tiene que ver con la justicia en México, son los jueces. A mí me cae gordo que el actual gobierno buscó cambiar los jueces, el poder judicial, derrocarlos, tomar el control del poder judicial. Eso es una estafa. ¿Por qué no primero barren lo que le toca al poder ejecutivo? O sea, al presidente o presidenta. Le corresponde poner en orden, poner bajo control y que no haya corrupción dentro de la policía, dentro de los ministerios públicos y dentro de las fiscalías. Y en lugar de hacer limpieza, en lugar de primero acabar con la corrupción de la policía en las calles, con la corrupción en los ministerios públicos, con la corrupción en las fiscalías, no, el poder ejecutivo dijo, no, primero vamos por los jueces. Vamos a quitar esos jueces y a ponerlos de nosotros. Mientras tanto, las fiscalías, policía y ministerios públicos llenos en corrupción. En lugar de arreglar lo que te corresponde, el poder ejecutivo tiene que arreglar esos 3 departamentos que ya les dije, esas 3 instituciones. No, vamos por la cuarta. No podemos con 3, pero vamos con la cuarta. Ahí sí vamos a limpiar. O sea, en lugar de que limpien primero su casa, no, vamos a limpiar casa ajena. ¡Qué horror! Porque, pues sí, los jueces dependían del poder judicial. ¿Y la limpieza del ejecutivo? ¿Cuándo? Pues no. Por eso sigue día con día gente inocente cayendo en fiscalías y ahí inyectándoles delitos. Ahora, para que la fiscalía meta gente inocente y les haga carpetas, pues quiere decir que hay policía involucrada también.
Es la policía que levanta, que da levantones. ¿Cuántos casos que hemos visto? Bueno, ahora que fue la marcha del hombre, nos contaba una señora, ¿no? Como su hijo, siendo ciego, un chavillo, lo vieron en la calle y órale, lo suben, lo meten a la cárcel, lo inculpan de delitos y no sabían que era ciego. Ya lo hacen tan mecánico, tanto los policías que dan levantones como las fiscalías que llegas, sellan y vas para adentro, lo hacen tan mecánico que ni siquiera se toman la molestia de ver a quién están subiendo a la patrulla. Mi hijo es una persona ciega desde los 8 años. O sea, le fabricaron una carpeta. Sí, mi hijo apenas si se vale por sí mismo con un bastón. ¿Qué ocurrió con él? Mire, él un día salió al Oxxo con su hermana y de repente se lo llevaron de ahí del Oxxo. Lo levantaron, mi hija pensó que lo habían secuestrado, levantó una denuncia, tenemos el DIP. Mi hijo se lo llevaron a las 4:15. A nosotros nos dijeron que mi hijo ya iba para el penal de Almoloya. Ellos le hicieron firmar un papel a mi hijo que mi hijo llegó a las 6:15. Lógico, mi hijo no ve. Al penal llegó después de las 8, pero ahora me dicen que las cámaras están borradas y la hora de ingresar mi hijo al penal. Es lamentable. Ya tiene demasiados defectos hasta aquí la policía, la justicia, pero todavía hay más. Ya entramos ahora a esos que dan levantones, que inculpan a un inocente y como no van a ponerse a buscar a rateros, a secuestradores, no, al primero que agarran en el Oxxo, ahora le vas para arriba. Y entonces hemos visto muchísimos videos en Ciudad de México de cómo fabrican delitos a las personas inocentes. ¿Cuántos videos han salido, no? Que están deteniendo a alguien y le están metiendo droga. Álvaro Obregón detiene al conductor. Otro inspecciona sus pertenencias y un tercero mete un envoltorio al morral. ¿Cuántos casos hemos visto que detienen a motociclistas a supuestas revisiones y los empiezan a esculcar y casualmente, les meten ahí cositas para decir, mira lo que encontramos, vas para arriba de la patrulla? Eso es fabricación de delitos y eso es desafortunadamente común en todo el país. Las famosas revisiones. Da miedo que te revise un policía. Afortunadamente hay unos que llevan cámara y han sido captados cuando les están echando la droga. Pero imagínate si no llevas cámara, si nadie te echa la mano para grabar ahí algo, pues el policía va a decir que te encontró droga y vas para adentro. Y órale, a ver cuántos años te dan. ¿Por qué lo hacen? Pues para llevar cifras a las fiscalías. Pero eso sí, salen en las noticias. Se han detenido a 200 secuestradores. A lo mejor eran 5. Y los demás eran güeyes que se agarraron del Oxxo. ¿Cuántos han ido a la universidad y los agarran la policía? Han habido muchos casos y ya hemos tenido videos de esos casos. Gustavo Fabián, el joven de 29 años y estudiante de filosofía de la UNAM, que fue detenido el 2 de mayo por policías de la Secretaría de Seguridad y acusado falsamente de homicidio, recuperó su libertad. Es triste la fabricación de delitos, tanto en fiscalías, como en ministerios públicos, como en la policía, que hace esas detenciones, que hace esas revisiones de rutina. Da un terror cuando te quieren hacer revisión de rutina. Quisieras ser como una araña con un chingo de manos y de cámaras para revisar. Porque mientras estás cuidando una puerta, otro policía te está revisando la cajuela y te está echando cosas. ¡Qué horror! De terror. Díganme quién se siente en confianza de que le hagan una revisión de rutina. ¿Quién? Nadie. Así que si te toca una revisión de rutina, que Dios te bendiga y te cuide. Imagínense, si son capaces de meter a gente inocente, de fabricarle delitos y meterlos a la cárcel, gente inocente, imagínate qué valores tiene esa policía. Por eso son altaneros, groseros, déspotas. Y todavía falta uno más. Sí, uno más. Los rateros. Ay, no. Me acuerdo cuando se metieron a robar a la casa de un amigo, que se metieron a robar en la noche y lo lesionaron. Se dieron a la fuga los delincuentes y pues mi amigo quedó ahí en su casa, ¿no? Todo lesionado. Pues llegó la policía, se lo llevaron a él al hospital, pero la policía que se quedó en su casa, según para protegerla, le robó, ¿cómo me acuerdo? Le robaron a mi amigo sus 2 celulares, le robaron el celular a la mamá, a los hermanos, le robaron, mi amigo tenía 2 laptops, se las robaron, le robaron sus pantallas. Todo se lo robaron los policías de investigación. Entonces también que Diosito me los bendiga, que no ocurra ningún delito dentro de su casa, porque si llegan a investigar, donde la policía ponga un pie dentro de tu casa, vete despidiendo de celulares, joyas, perfumes, te vacían tu casa. Y hay muchos casos así, la gran mayoría. Es más, hasta en un accidente vial, hay choques, ¡pum!,
llegan los policías y muchas veces quedan lesionados, ¿no? Los que chocaron o quedan así como que desmayados. Pues llegan los policías, pum, pum, te roban celular, te sacan cartera, te roban cosas del coche que llevabas, si llevabas laptop, se llevan todo. Y ya después ya empiezan a marcar que a la ambulancia, que esto y que el otro, que quién tuvo la culpa. Pero te vacían los carros, te vacían tu casa cuando hay una investigación. Imagínate, esa policía que tiene que investigar para hacer justicia en tu caso, en ese robo que estás denunciando, pues llega y te roba más. Es más, cuando te llevan al corralón. Hay como un corralón o 2 corralones aquí en Ciudad de México que ya pusieron cámaras y ya no les roban cosas a los coches. Pero en los estados, Estado de México, en los demás estados y también dentro de Ciudad de México todavía hay como 2 o 3. Si entra tu coche, lo desvalijan. Me acuerdo que encontraron en el coche de un tío, se habían robado su coche, lo encontraron. Cuando se lo robaron en la madrugada, ¿no? Y lo encontraron porque con ese coche fueron a robar. Y entonces en ese robo, pum, agarraron a los delincuentes, el coche se va a corralón. Estuvo 3 días en corralón. Bueno, salió sin estéreo, sin bocina, sin la palanca del freno de manos, sin el volante original. Las llantas se las cambiaron por unas todas horribles. Dentro del corralón le robaron. Así de podrida está la policía que tendría que ver por los ciudadanos. Los de investigación, si denuncias un delito, te roban tus cosas, tus pertenencias. A gente inocente la meten al bote, les fabrican delitos. Policías analfabetas, carecen del conocimiento básico para comunicarse con la gente. No se saben expresar, son groseros, altaneros, déspotas. Y eso sí, vuelvo a repetir, no todos. Y esos que les gusta taparse los ojos y decir, no, nuestro gobierno está bien, no se tapen los ojos, alcen la voz, no anden diciendo que todas las cosas están bien, porque cualquiera de sus familiares puede ser víctima de un levantón de policía, de una fabricación de delitos. A un hijo, a un sobrino, a tu esposo, a tu esposa, a cualquiera le puede pasar que va al Oxxo. Le pasó a una persona invidente, le ha pasado a hombres inocentes, a muchos, porque eso es el pan de cada día. Si le pasa a gente invidente, que ni cuenta se dan que están ciegos y los suben y los inculpan, imagínate a ustedes que andan para todos lados en las calles, a todos que estamos en la calle para todos lados. Entonces, no se cieguen, no digan, no, este gobierno está bien. Porque cuando uno es víctima de la injusticia, ahí sí dice, ay, no estaban bien las cosas, ¿verdad? Y ya que les digo, si la gran mayoría de las instituciones policíacas, pues tiene ahí nexos muchas veces con la delincuencia. Y hablo de la delincuencia organizada. Desafortunadamente hay muchos estados que están, pero sí súper metidos ahí. Híjole, campeones, pues es triste. La verdad es que la policía en México es una estafa. Y el que crea lo contrario, pues yo creo que es porque ha de vivir en Rusia o en Estados Unidos, donde hay policía preparada. Y que Diosito me los cuide, que me los bendiga de corazón. Les deseo bendiciones. Que no les toque lidiar con un policía analfabeta, grosero, que fabrica delitos. Que Dios me los cuide de las famosas revisiones de rutina. Y si te toca una revisión de rutina, persínate antes, vigila lo más que puedas, que no te vayan a echar algo. Que Diosito me los cuide, me los proteja de la injusticia en México, de los policías malos, que desafortunadamente son muchos. Yo soy Caballero Gus y nos vemos en el siguiente podcast. Buenas noches, con alegría. Psh.